la mano o a través del iconito, pero tal vez si alguien al mismo tiempo quisiera ir comentando en el chat, nos referimos a qué acciones, eh, tal vez Sandra mencionaba algunas específicas, ¿no? Algunas que incluso hasta tienen que ver con cierta planificación. Pero antes de llegar a eso, vamos a ir metiéndonos. ¿Qué acciones podemos pensar que desarrolla un preceptor, un docente a cargo de una materia, eh, en su quehacer cotidiano, ¿no? Que podríamos empezar a pensar que se trata bien. em, Natalia habla de prácticas de cuidado, como habilitar la palabra en espacios de cuidado y la escucha activa. Buenísimo. ¿Y se nos ocurre alguna situación que le da marco a esa habilitación de la palabra? ¿En qué contexto se puede hacer? Walter, que tenés la mano levantada adelante. Ay, no te veía, perdón, Walter. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Walter. Yo estoy ocupando el rol directivo hace unos años y según la pregunta que planteaste, se me ocurre aportar un poco el eje en la escucha activa, profundizarla y ponerla en ejercicio es, desde mi punto de vista, una acción de cuidado fundamental. Eh, a todos los actores de la comunidad educativa, no tanto a docentes, estudiantes, preceptores, me estoy focalizando en el rol por ahí. Generar Ujú. esos espacios de escucha y de diálogo para poder, a partir de ahí, ejercer la empatía, ejercer un poco el trabajo colaborativo y todas esas acciones que hacen a que en el conjunto podamos ir resolviendo y acompañando las diferentes situaciones y trayectorias, si es el caso de estudiantes, ¿no? Eh, Así en forma concreta, eh, también se me ocurre el trabajo en red, que un poco lo nombraba la compañera antes con otras palabras en cuanto a la mesa y todo, pero accionar el trabajo en red desde el rol es fundamental para el cuidado, ¿no? Cuando ya hay alguna situación que lo amerite. Y por ahí profundizar la comunicación dentro de la institución, ¿no? A veces generamos la escucha pero queda ahí y no activamos la comunicación para que esa escucha pueda hacer que intervengan otros actores que trabajen en forma colaborativa y aporten a la situación que se plantee. Eso es un poco ahora que se me ocurre aportar y voy a ir abriendo el micrófono y haciendo aportes a medida que vayan ocurriendo otras cosas. Buenísimo. Son ya aportes que suponen una conceptualización. Está buenísimo, vamos a tomarlos y a retomarlos a lo largo del encuentro. Esta pregunta va hacia algo más básico. A ver si Yo, logramos. A ver, Lorna. a mí me parece que en primera instancia el reconocimiento del otro como un sujeto de derecho es fundamental para poder pensar si una pedagogía de cuidado, poder reconocerlo como un sujeto que está atravesado por un montón de situaciones en primera instancia, me parece que partimos desde ahí y en función de la responsabilidad que nosotros tenemos como institución educativa. Ujú. Partiendo desde esa base, uno busca el cómo. ¿No? Desde el cómo acompañar, habilitando la palabra es fundamental, obviamente, porque si no habilitamos espacios de escucha en donde puedan expresarse es bastante complejo. ¿Cómo lo habilitas? Bueno, establecer vínculos de confianza también, que es lo que están poniendo por ahí en el chat. Y bueno, y ahí tenés que pensar desde los distintos roles, tenés POD, preceptores, incluso las personas que formamos parte de los equipos directivos, igual a veces podemos construir vínculos. Me parece que trabajar lo vincular es un modo primero reconozco al otro como un sujeto de derecho y puedo establecer vínculos. ¿Cómo me vinculo? También es un modo de eh, pensar esta idea de la pedagogía del cuidado. Me vinculo desde un lugar, desde la afectuosidad, desde el respeto, creo que es fundamental. Totalmente. Acá aparece algo que nos permite por ahí ubicar
algunas de estas coordenadas, ¿no? Ya que ustedes vienen, evidentemente, avanzando mucho en una conceptualización, ya podemos hablar de sujetos de derechos, de reconocerlos, podemos hablar de trabajo en red, podemos hablar de escucha activa. Y ahora que han avanzado en esto, lo que buscamos en principio en este encuentro es, bueno, ¿qué gestos serían, ¿no? De los gestos cotidianos, qué acciones? Y acá aparece algo que nos va a facilitar este ir y venir entre lo conceptual y las prácticas. Verónica dice que si uno presta atención a lo que pasa en los recreos, siempre escuchamos frases o diálogos que deberían dar lugar a iniciar conversaciones grupales o individuales. Bien, ahí nos vamos aproximando. Tal vez con lo que decías, Lorna, retomaría, por ejemplo, si hablamos del rol o de la función de un preceptor o de una preceptora, ¿cuáles son las tareas cotidianas que desarrollan, ¿no? Lo que está prescripto. ¿Qué hace un preceptor? Llega a la escuela y ¿qué hace? No, sí, a ver, Saluda, llegás a la toma escuela, asistencia, los tomás chicos. asistencia, te vinculás con los chicos, ves cómo están. Creo que establecer el vínculo es fundamental. Y en el intercambio del vínculo, de poder ver al otro en el cómo está, no es solamente un nombre, es poder identificarlo con un montón de cosas que le pasan. De poder, creo que la observación también es fundamental. Poder Totalmente. mirar, como Bueno, dicen ahí, está fantástico. Y después tenés un montón de otras estrategias. Saber cómo se llevan entre ellos te permite habilitar un montón de estrategias para poder reconocer cuál es el problema. sí, y en esto por ahí en el tomar lista, que parece un acto totalmente administrativo, pero ahí, a ver, Lorena, que está levantando la manito. No te escuchamos, tenés el micrófono cerrado. ¿Qué tal? Ahí, Buenas tardes. Venía buenas con todo tardes. apagado porque venía manejando en el auto, pero los venía escuchando. Y me pareció muy interesante agregar a lo que venían conversando, esto de que no solamente somos, porque me pongo también en lugar de los chicos, ¿no? Sujetos de derechos, sino también de deseo. Creo Ujú, que tiene que ver también con esto, ¿no? Que se hablaba, escuchaba cómo se hablaba, que estoy totalmente de acuerdo con esto de que vienen atravesados con una historia desde el momento que nos gestan, ¿no? Ya venimos con una historia. Por eso es importante poder abrir la mirada, y no es cuando decimos mirar, perdón, yo soy psicomotricista, ujú, entonces nosotros tenemos esto de que cuando miramos no miramos solamente lo que nos muestra en ese momento esa persona, o lo que nos dice a través de, o lo que pone, perdón, en palabras, sino solamente poder mirar un poquito más allá, ¿no? Qué sensaciones están pasando en ese cuerpo, qué nos está mostrando ese gesto, esa corporalidad, cómo está sentado, cómo está parado, ¿no? Y a veces eso nos ayuda y mucho para poder ver de qué manera se inicia una charla, ya sea grupal o individual, dependiendo de la situación, ¿no? Yo soy tutora además de una escuela y me ha pasado tener situaciones de consumo, de hecho, o de detectar. Entonces uno busca la forma, ¿no? de cómo llegarle. Y la mejor manera es esto, de observar, no solamente de observar desde la mirada, sino un poquito más allá, ¿no? Y poder abrirnos, además de ser empáticos, intentar de hacer objetivo y darse cuenta si en esa situación uno está pudiendo o merece correrse muchas veces y darle lugar a otro. Eso también me parece muy importante destacar, ¿no? Sobre todo cuando estamos a cargo de grupos, donde no solamente tratamos con grupos, sino también de forma individual y con las familias, no solo con los adolescentes, también con las familias y con lo que se nos transmite, ¿no? Con esto que a veces llamamos de la transferencia y la contratransferencia. Me parece que hay muchas situaciones que deberíamos poder tener en cuenta, donde, ujú. por sobre todas las cosas, en esta diplomatura, me ha ayudado mucho en cuanto a pensamientos, ¿no? Poder decir, bueno, por acá no era, pero qué buena está esta herramienta. Y quizás la pensé y no sabía cómo aplicarla, ¿no? Ir pudiendo Bien, crecer desde buenísimo. ese lugar. Perdón.
es lo que quería aportar. Muy interesante. Voy a ir retomando mucho de lo que vienen mencionando. Aprovecho para sumar algunos comentarios que vienen a través del chat. Carolina dice que dentro de la escuela donde trabaja, perdón, en la escuela en la que está hay mucho acompañamiento del equipo de salud, habilitan la palabra junto a la familia, en primera instancia con los acuerdos escolares de convivencia y ahora un paso más con la creación del consejo escolar. Es como para tener en cuenta también, y un poco creo que Walter iba en el mismo sentido, y Sandra también, la existencia de algunos dispositivos de participación que ya existen, que ya están en funcionamiento o que se vienen conformando y que es bueno tomar en cuenta. Tal vez algo que es importante de esta primera pregunta que, que traigo para el intercambio es no solo de qué podríamos hacer, ¿no? Sino qué de lo que hacemos de por sí podemos pensarlo como prácticas de cuidado. ¿Cuáles de las tareas que se desarrollan en la escuela constituyen prácticas de cuidado? Porque partimos de la idea de que la escuela inherentemente cuida, ¿no? Después podemos, además de reconocer estos gestos y estas prácticas cotidianas, ver de qué manera potenciarlas, ver de qué forma hacerlas sistemáticas, por ejemplo, en un trabajo en red con otras instituciones. Podemos repensar cuáles serían mejores dispositivos de escucha. Sin embargo, en este primer ejercicio que les proponía y que, bueno, va derivando en tal vez mostrar que vienen trabajando muchísimo sobre estos conceptos, es, bueno, ¿qué de lo que ya hacemos? Por ejemplo, Leonardo plantea que en el caso de una ausencia a clase de un profesor, el preceptor podría buscar dialogar con los estudiantes, interesarse en sus dificultades. No conozco, digamos, la situación, si es que se refiere a alguna situación en particular, pero de hecho, cuando un preceptor toma lista, esto ya implica conocer los nombres de sus estudiantes, poder visualizar y observar cómo llegan cada día a la escuela o cómo están, tal vez hay ciertas clases a las que les cuesta más, en las que les cuesta más estar presentes, tal vez hay otras en las que se facilita más el ingreso, la permanencia cuando alguien falta de manera recurrente. El preceptor seguramente es el que le da aviso a las autoridades, el que Por tal vez ahí, en principio y junto, perdón, ya te devuelvo, Lorna, la palabra, como señalaba Sandra también, en algunos casos ya se viene produciendo una suerte de trabajo en equipo con algún rol de tutoría como puede ser el del POT, ¿no? Entonces, de pronto algo que no es que tenga que hacer digamos, no es que tengamos que descubrir el agua tibia, sino que ya en esa práctica misma de registrar la asistencia, de conocer a sus estudiantes, de saber cómo se llaman, y de pronto si yo soy profe, por ejemplo, como me pasa, ¿no? Soy profe de psicología hace muchos años en el nivel secundario, y en quinto año, que tiene muchas vicisitudes, ¿no? El quinto año, el cierre de la escolaridad, y que hay eventos que sobresalen, como puede ser el último primer día, la fiesta de egresados, el viaje. Y por ello no los veo todos los días como para saber exactamente, los veo una vez por semana. Entonces antes de entrar, puedo hablar con el preceptor y preguntarle cómo está el grupo hoy, cómo vienen, si hay algo que viene observando, ¿no? Y en ese intercambio, en ese saludo inicial, mientras que firmo y tal, ya hay algo de esos cuidados que se van desplegando, ¿no? Después yo puedo retomar alguna pregunta o usar alguno de los temas que en el caso de mi materia facilita, pero eh, para abrir, ¿no? Alguna conversación mediada, porque algo de lo que hace la escuela también es ofrecer objetos culturales, es tener marcos